¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Estamos aquí con el propósito de estudiar la bendita palabra de Dios. Espero que todos estén bien. Agradezco que estén al pendiente de estos estudios. Hablando con sentido es el tema principal de este programa y lo que buscamos es hablar de la palabra de Dios con claridad y de todos modos, si hay alguna duda o pregunta, estamos listos para contestar, para ver sus preguntas y contestar sus comentarios. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la redención y para ello vamos a hablar de algunos versículos. Está un poco helado aquí en Indianápolis, está la temperatura bajando. Estamos ahorita en los 40, así de que está fresco ya, se siente en la garganta, se siente la mañana que se levanta uno con algo de tos. Pero bueno, esas son cosas naturales en cuanto al cambio de clima, en cuanto al cambio de tiempo. Y yo les invito por favor a que veamos este tema con una mente abierta. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar para ubicarnos en cuanto a la redención del perdido, ¿verdad? Para que haya redención tiene que haber perdidos. Entonces a Dios le complació hacer un plan en el cual fuera un plan redentor. Y este plan redentor pues es un plan que abarca a toda persona que quiera, a toda persona que lo desee. Nosotros gozamos, ¿verdad? Gozamos de estar precisamente en la etapa de la redención, en la era de Cristo, en la era de la ley del Nuevo Testamento, en donde tenemos ese privilegio de vivir en una era de redención debido al sacrificio precioso que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, derramando su bendita sangre, su preciosa sangre, por causa de nuestros delitos y pecados. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, este es el mandamiento expreso para que las personas pudieran venir a la salvación. No se puede venir a Cristo, no se puede venir a la salvación si no hace uno el debido caso a la predicación del Evangelio, en donde se nos predica de cómo ser discípulos de Cristo y de esa manera llegar a la conversión, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver que para que nosotros podamos convertirnos, tenemos palabras directas del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16 y versículo 16. Marcos 16, versículo 15 y 16, dice nuestro amado Señor Jesucristo: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, aquí encontramos el mandamiento explícito, el mandamiento imperial y directo del Señor Jesucristo en cuanto a cómo lograr nuestra redención. Los apóstoles, discípulos de Cristo, quienes habían entrado en la redención, ellos ahora son encargados de predicar esta redención para que aquellos que los escuchen, al obedecer de corazón a el Evangelio, puedan venir a ser salvos. El que creyere será salvo, mas el que no será condenado.
Pero note que son dos condiciones en Marcos capítulo 16, 15 y 16, dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esas son las dos condiciones. Cuando dice el versículo 16, mas el que no creyere será condenado, está hablando de una condición que abarca las condiciones necesarias para la salvación. Podemos hacernos la pregunta nosotros, ¿qué es lo que no es suficiente para la salvación? Si bien estos dos versículos que usamos como introducción nos ayudan a entender que debemos de seguir unos pasos para salvarnos, pero también entendemos que hay corrientes religiosas que están enseñando de otra manera que se puede ser salvo y se deja a un lado algunas de las instrucciones dadas por el Señor Jesucristo. Nosotros pudiéramos edificarnos si ponemos atención a algunas situaciones que no salvan, algunas situaciones que no salvan. En Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, por ejemplo, Mateo 7, versículos del 13 al 14, dice el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, en estos versículos de Mateo capítulo 7 nos damos cuenta, amados oyentes, de que debemos de entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha lleva a la perdición. La senda ancha lleva a la perdición. Entonces nos damos cuenta de que no cualquier camino nos sirve para la redención. Hay un camino que sirve para la redención y una puerta que sirve para la redención. Bueno, ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo está usando la figura de camino y puerta, de senda y puerta, para que nosotros entendamos de que no es el camino que sigue la mayoría que salva. En otras palabras, el símbolo de la salvación no es por la cantidad de gente que entra ahí, sino que el símbolo de la salvación es por la poca gente que acepta esta condición de su vida, estar salvo. Así de que cuando el Señor Jesucristo dice que entremos por la puerta estrecha, se refiere a que busquemos el camino verdadero, el camino correcto, y que entremos por él, el camino del Señor. Usted sabe que en el Nuevo Testamento había conversiones de gente que era a veces multitud de gente. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro predica en el día de Pentecostés junto con los otros apóstoles, dice la Escritura que se convirtieron como 3,000 personas. Pero yo le digo que realmente, aunque fue precisamente el resultado de que el Señor Jesucristo había sido crucificado y había sido muerto, había sido sepultado y había resucitado, eran una novedad en ese momento, y muchas personas de las que estaban oyendo a Pedro y los apóstoles eran personas que estaban esperando la salvación. Estaban esperando el advenimiento de la salvación. Y de todos modos, aunque fueron muchas personas, porque fueron como 3,000, déjeme decirle que muchas más se quedaron sin obedecer el Evangelio. La gran mayoría no obedeció el Evangelio. Ahora, el Señor Jesucristo dice que muchos encuentran la puerta ancha, muchos van por el camino espacioso. Eso quiere decir que en el camino ancho, en la puerta ancha,
pues libra toda clase de iniquidad, libra toda clase de pecado, de tal manera que la persona va haciendo lo que gusta, lo que quiere hacer, y va caminando por esa senda y va entrando por esa puerta ancha. Esa puerta ancha lleva a la perdición y es más fácil de encontrar. Le pongo una ilustración muy, creo que es muy clara cuando la entendemos. Recuerdo algunos años predicándole a un hombre importante, a un hombre que tenía algunas empresas, y le hablaba yo del camino de la salvación. Y este hombre me preguntó, ¿cuántos miembros son ahí en tu iglesia? Y le dije yo, pues somos como unos 35, 40 miembros. Y dice, ¿cuántos miembros hay en la ciudad? Y yo más o menos considerando las iglesias que había en la ciudad donde yo estaba predicando, donde estaba residiendo, pues dije, yo creo que somos aproximadamente unos 250 o 300 hermanos. Dijo, ¿tú crees que yo voy a hacer caso a una persona que viene y me predica y que representa a 250 o 300 cuando el Papa atrae a millones de personas? Y eso me sirvió a mí para entender, claro que yo seguí dialogando con él, tratando de persuadirlo, pero eso me sirvió para entender que la visión en muchos seres humanos estriba de que el número es salva. Lo grande, lo cuantioso es lo que salva. Y eso es falso, es mentira. Realmente la salvación es aceptada y la salvación es sobrellevada por una minoría en cada lugar y en cada tiempo. De tal manera que nosotros pudiéramos entender ahora por qué vamos a un lugar de reunión y encontramos un pequeño grupo sirviendo al Señor. Bueno, también hay grupos que son de miles de personas y son hermanos que están sirviendo al Señor. Pero son iglesias que han sabido trabajar y que han tenido la madurez suficiente para organizarse de una manera correcta y poder hacer crecer a la iglesia con buenos programas de evangelización. No estoy apoyando de que seamos muy pocos, ¿verdad? Sino que indudablemente el propósito de Dios es que crezcamos en número, es que crezcamos en conocimiento, pero el símbolo siempre va a ser el mismo. Más gente es la que no quiere a Dios que la que quiere a Dios. Más gente es la que se conforma con una creencia raquítica de Dios. Quiero decir, una creencia muy pobre, de solamente creer pero sin hacer nada, que la gente que cree y hace algo, que acciona. Siempre va a haber una gran diferencia entre estos dos tipos de personas. Las personas que creen solamente pero que no hacen nada, a las personas que creen y hacen lo que Dios les manda. Bueno, podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 39, una historia de un hombre que era un hombre formidable, era un hombre excelente, pero no era salvo, hasta que aceptó el mensaje de redención que le predicó un evangelista. Podemos ubicarnos pues en Hechos capítulo 8, por favor. Hechos 8, abriendo su Biblia, usted me puede ayudar para que yo, si me equivoco, usted no se equivoque. Y vamos a ver del versículo 26 hasta el 39. Fíjense, Hechos 8 del 26 al 39 registró estas palabras. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndote, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desértico. Y él se fue, él se levantó y aquí había un eunuco etíope alto oficial de Candace. Un hombre importante por el camino.
Y este lugar de Candace es donde está, de Candace era la reina de los etíopes. La reina de los etíopes se llamaba Candace. Él era un funcionario de esta reina, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba él sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevada al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará a su generación? Porque su vida le es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió la boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón puedes. Y respondió, y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Aquí encontramos esta historia redactada por Lucas de un evento que pasó en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de, hubo una gran persecución en Jerusalén, y los hermanos en Cristo que se habían bautizado, los que se habían convertido, y los apóstoles, estando en Jerusalén, muchos de ellos fueron dispersados a diferentes partes de la tierra. Bueno, en Samaria estaba Felipe predicándole a los samaritanos, teniendo un buen resultado porque se convirtieron hombres y mujeres de ese lugar y estaban en ese gozo, disfrutando el momento de esa conversión que hubo en Samaria, cuando el Espíritu Santo condujo a Felipe a un camino que estaba retirado de ahí de Samaria, y se encontró de repente con el eunuco etíope. Este eunuco etíope venía de Jerusalén, venía de adorar, y iba rumbo a su casa, que está en Etiopía. Etiopía es una parte de África. Y el eunuco venía meditando en la palabra de Dios, venía reflexionando, tratando de comprender una parte de la escritura de Isaías, donde hablaba una profecía, pero no entendía. Lo que no entendía el eunuco era si el profeta se refería a sí mismo como esa oveja que fue llevada al matadero, o se refería a algún otro. El Espíritu Santo, Dios, proveyó al eunuco etíope el medio necesario para que él supiera de qué estaba hablando la Sagrada Escritura. Esto indica la atención que tiene Dios para con las personas que buscan hacer la voluntad de Dios. Porque el eunuco, muy temeroso de Dios y muy servicial de Dios en cuanto a la usanza del Antiguo Testamento, no era salvo, no estaba dentro de la salvación. Él necesitaba conocer a Cristo y ser bautizado en el nombre de Cristo para ser salvo, para entrar en la redención. Entonces, cuando Felipe llega con él y le dice: ¿acaso entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? E invitó a Felipe a que se sentara con él en el carro, y Felipe le predicó el evangelio a partir de la escritura
que el eunuco iba leyendo. Eso quiere decir que Felipe le explicó la escritura y, aprovechando de que la escritura estaba refiriéndose a Cristo, no a Isaías, le predicó a Jesús. Y en la predicación entendió muchas cosas el eunuco etíope, de tal manera que caminando vio agua, posiblemente un gran lago, posiblemente un río, y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo entendió el eunuco que necesitaba el bautismo? Bueno, lo entendió a través de la predicación de Felipe. Felipe le predicó el Evangelio. El Evangelio encierra el hecho de que seamos bautizados para perdón de pecados después de arrepentirnos. El Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso era lo que le faltaba al eunuco. Entonces el eunuco no tenía la redención antes. El eunuco obtuvo la redención al momento de oír el Evangelio, creer en el Evangelio, aceptar su condición de pecador, arrepintiéndose indudablemente y luego confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Porque Felipe le dijo: si crees, bien puedes. Y el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no conocía a Cristo, él no sabía de Cristo. Él pensaba de Cristo como algún otro. Él no le dijo a Felipe: ¿está hablando el profeta de sí mismo o está hablando de Cristo? Él no le dijo eso a Felipe. Le dijo: el profeta está hablando de sí mismo o de algún otro. Ese algún otro era Jesús. Y el eunuco lo entendió. Y el eunuco vio la puerta angosta y vio el camino estrecho y entró por él, aceptando las condiciones del Evangelio para su redención. Este hombre, siendo buena persona, siendo honesto, siendo temeroso de Dios, aunque era un funcionario del gobierno de Etiopía, este hombre adoraba a Dios a la usanza del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Cristo viene y muere en la cruz, es sepultado y resucita, y luego es predicado el Evangelio de Cristo para perdón de pecados, entra una nueva ley, la cual todo mundo debe de obedecer. El eunuco, al oír el Evangelio, si no quiere obedecer este Evangelio que Felipe le predicó, el eunuco está en rebeldía con Dios. Está rebelándose a Dios. Y así puede seguir adorando como él lo hacía y todas las cosas y ser muy buena gente. No es salvo. La salvación vino al eunuco debido a su humildad de aceptar el cambio, de aceptar que hubo un cambio. Ya su vida no es igual. Ahora ya no vive más él, sino que vive Cristo en él. Dice la Escritura en el versículo 39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu era el que había llevado a Felipe con el eunuco. Dice que lo arrebató para llevarlo a otro lugar, indudablemente, y el eunuco no le vio más y continuó gozoso su camino. ¿Cómo iba el eunuco antes de conocer a Felipe? Preocupado, no entendía, iba preocupado. ¿Cómo va ahora el eunuco? Gozoso de haber recibido a Jesucristo como su bendito Redentor. Así de que la redención no solamente estriba en que seamos buenas personas, que seamos piadosos o que seamos adoradores de Dios a la manera en que alguien nos enseñó por ahí, sino que la redención estriba en el hecho de que nos actualicemos y que estemos en la redención de Dios, dentro de la redención por medio de Jesucristo, por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Bueno, podemos ver otro caso en Hechos capítulo 10,
Hechos capítulo 10, por favor, ahí adelante. Y podemos ver unos versículos, por ejemplo, del 1 al 6. Hechos 10, del 1 al 6, dice, había en Cesarea. Cesarea es una ciudad, o era una ciudad, porque parece que ya no existe, del Imperio Romano, pero era muy cerca de los judíos. Dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, ¿verdad? La cohorte quiere decir un conjunto de personas, un grupo de personas. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Bueno, ¿quién era Cornelio? Cornelio es descrito aquí como un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre era ejemplar porque el hecho de ser temeroso de Dios con toda su casa indica que él daba ejemplo a los de la casa y les enseñaba a los de la casa a ser como él. Daba muchas limosnas al pueblo, a los pobres judíos, y oraba a Dios continuamente. Pero no estaba dentro de la redención. No estaba dentro de la redención. Ahora, por su actitud noble, por su actitud buena, por su disponibilidad de corazón para aceptar la voluntad de Dios, pasó lo mismo que con el eunuco, nomás que en este caso a él se le aparece un ángel. Aunque en sentido literal, la palabra ángel también se aplicaba a los predicadores, porque ángel es mensajero. La palabra ángel es mensajero. Pero estamos hablando de que aquí se le apareció un ángel del cielo. Y dice que el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Y le dijo lo siguiente, le da las siguientes instrucciones. Manda ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. ¿Para qué el ángel le instruye a Cornelio que mande a llamar a Pedro o que mande buscar a Pedro a ese lugar cerca del mar, en la casa de este otro Simón llamado curtidor? Porque Pedro era el predicador, era el apóstol de Jesucristo que tenía o que debía, fue apóstol escogido por Dios para que fuera a la casa de Cornelio y le hablara palabras de salvación. Si nosotros queremos saber todo, podemos leer todo este capítulo 10 y parte del capítulo 11. La situación es que Cornelio no estaba dentro de la redención. Cuando el ángel se le apareció, Cornelio no estaba dentro de la redención. Cornelio entró en la redención cuando vino Pedro, le habló el evangelio y fue bautizado él con toda su casa. En ese momento Cornelio fue declarado cristiano, persona dentro de la redención, que estamos en esa era, en la era de la redención, en el reino de Dios de la redención. Los redimidos por causa de Cristo estamos dentro del reino de Dios. Entonces, esto nos indica de que Cornelio, siendo un hombre piadoso, un hombre temeroso, un hombre que hacía oración, un hombre que daba limosnas, un hombre que ayunaba, no era salvo por estas situaciones.
Ahora, gracias a su temor a Dios y su sinceridad, creyendo a estar haciendo las cosas que agradaban a Dios, Dios envió los medios a Cornelio para que él mandara traer a Pedro y Pedro le hablara palabras de salvación, palabras por las cuales Cornelio y su casa serían salvos. Hay muchas personas en el mundo que están en una situación semejante. Son personas buenas, honestas, quieren mucho a Dios, son misericordiosos, son piadosos, pero no están dentro de la redención. Y no están dentro de la redención porque no están sirviendo a Dios por medio de Jesucristo. Hay un engaño muy fuerte en el mundo, que esto es una puerta ancha o es parte de la puerta ancha y del camino espacioso, que nos hace creer que por el hecho de ser buenos, ¿verdad? Entre comillas, buenos, estamos bien con Dios. La tradición religiosa mucho tiempo nos ha tenido engañados diciéndonos que por buenas obras, que yo digo, voy a darle 10 pesos a este pobre hombre. O voy a ayudar a aquella señora que va con una carga pesada y necesita quien le ayude. O voy a ayudar a un hombre que es invidente a cruzar la calle. Y lo estoy haciendo con la mentalidad de que eso me va a dar la salvación. No es así la cosa. Debemos de ser buenas personas, indudablemente. Debemos de ser serviciales. Debemos de ser misericordiosos. Pero dentro del camino de Cristo, para que nos sea tomado en cuenta. Dentro del camino de Cristo. O sea, nosotros tenemos que servir a Dios y estar disponibles para servir a nuestros semejantes. Muchas personas se conforman solamente con servir a sus semejantes, pensando que eso mantiene contento a Dios y que no necesita hacer nada más para la redención. Eso es un engaño muy grande que el diablo usa, y muchas personas buenas, yo conozco infinidad de personas buenas, muchas personas de mi familia son muy buenas gentes, son personas muy misericordiosas, pero no quieren nada con Cristo, no quieren nada servicio a Dios. Solamente quieren ser buenas a como piensan, a como creen, y alguien o algo les ha hecho creer que con eso se van a salvar. No es cierto, no es cierto. Uno puede ser bueno moralmente, puede ser una persona que se abstiene de la fornicación, una persona que se abstiene de la inmundicia como el fumar, tomar o drogarse. Y eso no lo hace salvo. Eso no lo hace salvo. Es bueno que no tenga esos malos hábitos, esos vicios, pero le falta venir a Cristo para servir a Cristo, anunciar la palabra de Dios y invitar a sus amigos y familiares que vengan también a servir a Cristo. Muchas personas creen en Dios, dicen, no, es que yo creo en Dios. Otras personas dicen, yo tengo fe. Pero eso no es suficiente. En Santiago leemos capítulo 2, por favor, Santiago 2. Y podemos ver del 19 al 26. Santiago 2, del 19 al 26 dice, hablando Santiago de personas que dicen creer, de personas que dicen tener fe, Santiago les dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, pero tienes que saber que también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios no por creer se van a salvar. Los ángeles caídos no por creer se van a salvar. Ellos ya no tienen salvación. Ellos están condenados. Dice Santiago, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, casi podemos considerar que una persona que cree está bien, pero ese casi no es suficiente, o sea, tiene que creer y hacer. Abraham fue un hombre creyente y le fue tomado por justicia porque su fe lo llevaba a hacer cosas que Dios le mandaba. Tenemos que creer y demostrar que creemos haciendo las cosas que Dios nos manda. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo? Abraham no titubeó. Inmediatamente tomó a su hijo y lo llevaba para sacrificarlo. Él estaba consciente, tenía la fe en Dios porque Dios le había dicho que de su descendencia vendría una gran nación y en su semilla serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le había dicho eso. Y ahora le está diciendo que sacrifique a su hijo. Entonces Abraham sabía que Dios le iba a cumplir la promesa. Por eso él no titubeó en sacrificar a su hijo. Y gracias a esa fe, Abraham fue detenido cuando levantó su mano para matar al muchacho. Anteriormente a eso, Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te enseñaré. Y Abraham sin dudar, salió de Ur de los Caldeos, donde él vivía, para ir a una tierra desconocida. La fe de Abraham fue demostrada con sus obras. Había una mujer en Jericó cuando fueron enviados espías para ver la tierra de Jericó. Y le fue dicho a esta mujer, esta mujer escondió a dos de los espías, en este caso a Josué y a Caleb. Y gracias a que ella escondió a estos dos espías porque ella creía en Dios, ahora toda la gente creía en Dios, ese Dios que había sacado con mano poderosa a los hebreos de Egipto, abriendo el Mar Rojo y luego abriendo el río Jordán, venciendo a los que se iban oponiendo en el camino. Dice esta mujer, sabemos que Dios está con ustedes y ese Dios es el Todopoderoso. Y aunque todos creían en Jericó, eran rebeldes. Ellos no querían a los judíos y no los iban a recibir ahí y no los iban a dejar entrar ahí. Pero esta mujer demostró que no solamente creía, sino demostró también que tenía que obedecer a Dios. Y aún a costa de su vida escondió a estos dos espías y después los hizo bajar por el muro para que no los vieran en la ciudad y los mataran. Y de esa manera ella pudo salvar su vida cuando entró el ejército de Dios destruyendo todo lo de la ciudad. Solamente Rahab y su familia se salvaron. Gracias a que ella creyó o creía en Dios e hizo lo necesario para
salvarse. Entonces no es solamente el creer. Y luego también nos menciona aquí Santiago, bueno, el Espíritu, ¿verdad? Es el que da vida al cuerpo. Entonces de nada sirve tener un cuerpo sin espíritu. Muchas personas en el mundo son muertos, son vivientes muertos. Porque viven en cuerpo y su espíritu está muerto. Cuando nosotros aceptamos la redención de Jesucristo, el perdón, el rescate de nuestros pecados por la obediencia que profesamos a ese Señor, que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, nosotros venimos a vivir. Pero mientras tanto estamos muertos espiritualmente. Quiero dejarle con esta reflexión y quiero continuar con ustedes, si me lo permiten, la próxima semana con este estudio. Es necesario creer en Cristo. Y si esa creencia es correcta, nos hace obedecer a Cristo. Y por causa de la obediencia a Cristo, venimos a ser redimidos, rescatados, perdonados, salvados. De tal manera que nuestra esperanza ahora está en el cielo. Nuestra esperanza está en vivir eternamente con Dios y sus ángeles. Amado hermano, hermana, si usted tiene cuentas pendientes con Dios, es un buen momento para ponerse a cuentas, arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo la oración para que Dios le perdone, confesando sus faltas. Amado amigo que está entre nosotros, amigo, amiga, que usted no ha venido a Cristo, usted debe creer y debe de arrepentirse de sus pecados, debe de creer en Cristo, en el Evangelio, en el mensaje de la redención, arrepentirse de sus pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios, bautizándose para perdón de ellos. Si alguien desea hacer arreglos y no tiene cómo, o no entiende o necesita más explicación, puede comunicarse conmigo como lo han hecho ya algunas veces. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Inclinando el rostro, vamos a darle gracias a Dios, por favor. Padre bendito y eterno, agradecemos este momento de tu palabra en cuanto a este tema de la redención. Por favor, Padre, no nos dejes de tu mano, acompáñanos en lo que hagamos si es de acuerdo a tu voluntad. Sé con los oyentes y ayúdales para que abran su corazón y acepten esta salvación. Ayuda y también redarguye la mente, el corazón de hermanos que están caídos de la gracia para que se afirmen en tu santo camino de una vez por todas. A los enfermos, dale salud si es tu voluntad, Señor. Bendice a todo aquel que clama a ti, Padre. Y hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas. En el bendito y precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por su fina atención.